Bueno, ahora vamos a conversar con Luciano Mondino. Luciano es analista internacional. Desde hace un tiempo hace un trabajo muy notable sobre el día a día y para entender cuestiones que tienen que ver con Medio Oriente. Previo a esto quiero comentar algunos mensajes que nos han llegado sobre el tema y el elogio a la propuesta musical de esta radio, que agradecemos mucho. Se hace un gran trabajo justamente para que todo el sesgo de la 99.9 sea distinto y destaque, y bueno, si está logrado y nos dicen que lo sienten logrado, mejor así. Luciano, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días para ustedes también. Bueno, un placer estar con ustedes. Bueno, te Como agradezco. siempre. Para nosotros es un honor que aceptes conversar en la 99.9. Vamos al principio de las cosas, que tiene que ver con los últimos acontecimientos, una serie de acontecimientos que quedaron reflejados en una suma de titulares que básicamente hablan de ataques con cohetes desde Cisjordania y la respuesta con el escudo de David y la respuesta de las fuerzas de defensa de Israel, tratando de salir de esos títulos que la verdad siguen atascados en el tiempo. ¿Por qué se da esta ofensiva de la yihad vinculado a fechas religiosas? ¿Es parte de una estructura de pensamiento de cómo actuar? ¿Qué entendés vos que quieren demostrar con todo esto? A ver, lo primero que me parece importante destacar, la cobertura que generalmente se hace sobre Oriente en Argentina es mala. Es mala, especialmente me refiero a las coberturas más grandes que llegan por parte de medios de comunicación, porque suele haber una distorsión y un sesgo, muchas veces no intencionado, pero sí que dificulta mucho los análisis políticos. Lo que sucede, cuando hablamos de Palestina, que es lo que más solemos escuchar, muchos hablan de un territorio generalmente unificado, pero lo cierto es que es un territorio que está dividido entre lo que es la Franja de Gaza y la zona de Judea y Samaria, lo que muchas veces se conoce también como Cisjordania. La Franja de Gaza, que es ese territorio de donde han salido los más de 1000 cohetes que han sido lanzados contra la población civil israelí durante las últimas semanas, es gobernada por una agrupación terrorista que es Hamas, en cuya constitución como organización se refieren a la eliminación del Estado de Israel y a la eliminación del pueblo judío, y que también están enfrentados con especialmente otros grupos y a veces grupos menores que empiezan a surgir, y uno de ellos es la Yihad Islámica Palestina. Uno de estos grupos que son creados en 1981 bajo el financiamiento y la estructuración de la República Islámica de Irán. Es decir, hoy la cuestión palestina está atravesada plenamente por los intereses, el dinero y las armas que provienen desde Teherán, que es gobernado, ya se sabe, desde 1979 por una agrupación, una línea de pensamiento y religiosa también, que son los clérigos chiitas, es el chiismo, y que representa la postura más anti-israelí y más occidental, quizás una de las más vigorosas y más fuertes dentro del Medio Oriente. Entonces, cada vez que hay ataques de este tipo, siempre que se producen estas escaladas, coinciden con fechas muy simbólicas para el pueblo judío. En ese entonces estábamos muy próximos a la celebración del Día de Jerusalén, y también ocurrió lo mismo en los meses, en los días de Pesaj, es decir, la Pascua que los judíos celebran, que este año también coincidió con el Ramadán musulmán y la Semana Santa para los cristianos, para los católicos. Entonces, estas fechas siempre son incendiarias por parte de estas agrupaciones que utilizan los cohetes como forma ya no solo de atacar al Estado de Israel y a la población judía, sino también para atacar y para dirimir muchas de las internas que entre ellos tienen. El liderazgo palestino está fuertemente debilitado. Nunca ha sido un liderazgo homogéneo, y al día de hoy están reproduciéndose cada vez más grupos que son menores, pero que son tan o más peligrosos como los que estábamos acostumbrados. Sí, ahora, digamos, ahí hay un tema
más que Sí, interesante, que fue muy bien expuesto en la última temporada de Fauda, que es tal cual. el rol del financiamiento iraní y el uso de los pueblos árabes en el tema de usarlos de carne de cañón contra Israel, ¿no? Ujú, La verdad correcto. que es un tema, yo veo, por ejemplo, a mí me asombra mucho que los medios europeos no hablen de esto, y sobre todo que Ujú, a ver, voy a ponerlo de esta manera y espero que no suene muy mal. Va a sonar mal, pero espero que no sea muy ujú, mal. Está claro que los medios en Argentina no tienen dedicación a la temática internacional y cuando lo hacen de costado y cuando lo hacen de costado generalmente lo hacen con mucho error de contexto. El tema correcto. es en Europa la insistencia ideológica en la caracterización de la cuestión, porque por ejemplo, Ujú, siempre se pone Palestina ocupada, y la verdad que Palestina no está ocupada, sí. lo que hay es un régimen, que es el régimen de Hamas, sostenido por Irán, que también es Ujú, rechazado por Egipto, y nunca jamás se hace algo o se muestra qué pasa en la frontera egipcios y jordana, tal ¿no? cual. Sí, sí, tal cual, tal cual. De hecho, esto que apuntás es muy importante y déjame que aclare simplemente una cuestión que me parece fundamental. Quienes hablan de Palestina ocupada, como Israel, una potencia colonial que ocupa los territorios palestinos, están basándose en prejuicios y muchos de esos prejuicios y esas afirmaciones que no dejan de ser subjetivas y muy discriminatorias hacia la población judía, no son más que estas subjetividades que alejan y distorsionan cualquier análisis racional del conflicto en Oriente Medio. Lo cierto es que el conflicto árabe-israelí se encuentra decreciendo hace mucho tiempo. Israel está logrando muy buenos acuerdos comerciales, políticos, económicos con distintos países árabes y la cuestión palestina queda en esto. Palestina no está ocupada, la ocupación israelí es una falacia, es una mentira y es un prejuicio injustamente sostenido que se desarma muy fácil, no solo apelando a la historia, sino apelando a que simplemente Palestina como una entidad autónoma no ha existido nunca. Primero fue parte del Imperio Otomano, luego fue parte del dominio del mandato británico que se instaura luego de la caída del Imperio Otomano allí por el 1918-1919, y luego forma parte de lo que ha sido el control egipcio en la Franja de Gaza y jordano en Cisjordania o Judea y Samaria. Esto quiere decir que si los palestinos al día de hoy tienen algo, es gracias a que el Estado de Israel los ha liberado en 1967 de la administración militar en la Franja de Gaza y del territorio que en ese entonces estaba ocupado, entre ellos partes de Jerusalén, por la Legión Árabe de Transjordania, que era la actual Jordania, era el ejército árabe de la actual Jordania. Y cuando Jerusalén cayó en manos de los árabes, todo tipo de tradición y vestigio de la comunidad judía fue intencionalmente profanada y con una intención muy clara de ser eliminada, que fue por supuesto resistida por la resistencia judía de aquel entonces y luego liberada a partir de 1967 cuando Israel gana la Guerra de los 6 días. Para que todo el mundo entienda, cuando Jerusalén estuvo bajo control jordano, bajo control árabe, las zonas del Muro de los Lamentos, del Cótel, fueron convertidas en mingitorios, en baños públicos, los judíos no podían acceder, las sinagogas fueron arrasadas, las casas y propiedades de los judíos fueron vulneradas. Entonces, quienes hablan de esa Palestina histórica no solo están haciendo una distorsión y una prostitución de los hechos en la historia, sino también refiriendo a un pasado que nunca ha existido y que intencionalmente esconden que esos territorios, cuando estuvieran bajo dominio árabe, especialmente hasta 1967, fueron la simbología de la intolerancia, de la discriminación y de los prejuicios contra las minorías de Oriente Medio, especialmente me refiero a la judía y a la cristiana. Entonces hay toda una tergiversación que es necesario remarcar y volver siempre sobre estos puntos, porque son una especie de lemas que se escuchan muy seguidos y que son incorrectos. Claro, sí, sí, por supuesto, eso es así. Pero bueno, son de esas cosas en las que la verdad hay que luchar contra una marea que no sabes si es de ignorancia, si es... Yo entiendo, a ver, puedo Uh -huh. entender de pronto que tal como está construido el mensaje, se genere... ¿quién quiere ver muertos? Nadie quiere ver muertos, ¿no?
pero ahí juega un tema No, está claro. que hasta que es inconcebible. Hay tipos que se enojan porque el escudo de David impide que mueran más habitantes de Israel. Voy a decir, pero Correcto. qué tiene esta gente en la cabeza? ¿Qué le pasa? ¿Cuál sería la alternativa entonces? Claro, Si Israel no se defiende, ¿cuál sería la alternativa? una masacre, Fíjate que uno de los temas, y perdón haberte por favor. cortado, pero uno de los temas que más critican, el activismo palestino de hoy es profundamente antisemita. Es hoy una de las expresiones más antisemitas que radicaliza toda esta postura del prejuicio y del racismo contra la población judía, y que, como bien decías, en Europa en general, pero en España, que es donde me encuentro en particular, tienen una enorme cantidad de financiamiento, especialmente de afuera, de grupos que actúan y que están señalados por recibir financiamiento de la República Islámica de Irán. Grupos que están infiltrados en las universidades, grupos que están infiltrados en los centros de estudio y que actúan también en redes sociales. Entonces, estos grupos justamente motivan esto. Frente al silencio de las autoridades, una de las cuestiones que más critican es el sistema de defensa israelí, entre ellos la valla de seguridad. Muchas veces leemos que Israel separa con un muro la zona de Cisjordania, pero se olvidan de mencionar, o lo esconden de forma intencional, que gracias a esa valla de seguridad, que no es un muro, sino que es una de las tantas vallas de seguridad que hay alrededor del mundo, España la tiene en Ceuta y Melilla, Ujú. Turquía responde lo mismo en Siria, Kuwait, Irak, es decir, hay muchas vallas de seguridad. Pero lo cierto es que la valla de seguridad que comenzó a ser construida en Israel luego de la segunda intifada evitó y casi que redujo a cero la totalidad de muertos en manos del terrorismo palestino. Es decir, los civiles afectados, tanto por ataques con cuchillos como por misiles y cohetes lanzados, se redujo considerablemente a partir del establecimiento de la valla de seguridad. Entonces, cuando critican esto, la pregunta es, entonces, ¿qué debería hacer Israel? ¿Dejarse matar, dejar matar a su población civil? Esto no va a ocurrir. Esto no va a ocurrir y es lo que justamente deja muy en claro Israel con su accionar y con su decisiva capacidad defensiva y proactiva a la hora de defender a su población civil. Sí, claro, bueno, pero además todo eso sobre una historia milenaria de represión, discriminación, despojo, Correcto. digo, que tuvo su punto más alto en la Shoah, pero que es eso, un punto alto de criminalidad sobre un pueblo, ¿no? No es que fue la primera cuestión que ocurrió a lo largo de la historia, y eso me parece que forma Correcto. un tipo de conciencia, en definitiva. Más allá de que haya, yo Así creo, es. desafíos enormes como lo que está planteando la derecha religiosa, que está colocando en un punto de tensión muy alto, pero bueno, lo tendrán que resolver ellos dentro de Sí, su sí, propio claro. sistema, ¿no? Es un asunto interno y no hay que olvidarse tampoco que las expresiones más radicales dentro de lo que es hoy el gobierno israelí, liderado por Benjamín Netanyahu, y el caso de Ben-Gvir o el caso de Smotrich, son expresiones muy minoritarias en la sociedad israelí, pero que por una circunstancia paradójicamente democrática, porque Israel es una democracia en una región en la cual la palabra elección y la palabra democracia y representatividad no existe, no existen los países que rodean a Israel, y en Israel sí la gente puede votar, incluso votan los ciudadanos israelíes que tienen un origen árabe. Hay un Ujú. 20%, para quienes hablan de apartheid, deben saber que hay un 20% de la población en Israel que es árabe musulmana y que han sido fundamentales para dirimir las últimas elecciones. Es decir, el voto, que no solamente tienen permitido votar, cosa que en muchos países árabes esto no ocurre con quienes no son musulmanes, en Israel son decisivos para los resultados electorales. Claro. Entonces es importante siempre tener estos espacios para repensar y tener autocrítica, especialmente por lo que decías hoy, el espíritu y la identidad y la ideología que llevó a la Shoah en el siglo XIX, en el siglo XX, especialmente con ese punto álgido que fue la Shoah Mm. en la Segunda Guerra Mundial, sigue todavía vivo y tiene vestigios muy importantes en el activismo palestino, especialmente el árabe palestino, que circula ya no solo en Oriente Medio, sino que está infiltrándose fuertemente Sí. y con una presencia y un discurso antijudío, antioccidental, antilibertad,
en distintos países del mundo. Vos sabés que yo cierro con esto, que es una consideración general. A mí lo Sí, que me abrió la cabeza con ese tema sí, fue un libro de Marcos Aguinis que se llama Crónicas de un exiliado palestino. Creo que fue uno de sí, los sí, primeros sí, libros de Aguinis. lo No, conozco. no sé por qué él no lo reivindica. Yo en algunas entrevistas se lo mencioné y me pasó de costado. Ujú. Pero es extraordinario y habla también de la inmensa hipocresía, ¿no? Es decir, los palestinos como rehenes antes de la causa árabe, ahora de los intereses de Irán, ¿no? Y bueno, Ah, tal cual. Sí, son, sí, 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 son las cosas que hay que poner. ¿En qué lugar de España estás? así es. ¿En qué horario o en qué No, ciudad? no, ¿en qué ciudad? Horario estás ¿En qué ciudad? ¿En Madrid? ¿En Madrid? ¿En Madrid? No, no, estoy aquí en Madrid. en Madrid. Bueno, bueno, Aquí en Madrid hay, por supuesto, hay una defensa muy grande, especialmente institucional y política, hacia lo que es, sí. ya no solo, porque a ver, esto no es solamente discutir sobre si nos parece bien o nos parece mal la política israelí, sino que estamos hablando del derecho a la existencia y el Mm. derecho que tiene el pueblo judío en este caso a desarrollar su proyecto de hogar nacional en su tierra ancestral, que es Judea y Samaria. Estamos hablando del derecho y el cuestionamiento a existir a un país que alberga más de 9 millones de personas, que tiene en su historia más reciente la tragedia de la Shoah y que al día de hoy tiene que dar muchas explicaciones, muchas veces injustas, frente a organismos internacionales y colectivos y la opinión pública internacional, que gozan una crítica desmedida y sumamente enviciada de prejuicios y que no hace más que justamente agrandar estos prejuicios y estos cuestionamientos y excluir a una comunidad. Sí, aparte es bueno que estés en Madrid, una ciudad de la libertad, con una líder política extraordinaria como Así es es. Isabel Díaz Ayuso. Bueno, te agradezco. Sí, van ahora a las próximas elecciones el día domingo, sí, Bueno, sí. esperemos que todo se cumpla como viene o como aspecta que viene. Te Ujú. agradezco muchísimo, buena jornada, muy Sí, amable. ¿Eh? gracias José Luis, un Bueno, abrazo grande. gracias igualmente. Nosotros seguimos en un instante, estamos en la 99.9. Hubo dos menores, no, un mayor y un menor detenidos. ¿Sabes por qué los detuvieron? Porque atacaron a botellazos a un repartidor de delivery para sacarle la moto. ¿Será algún problema de crianza? Curioso, ¿no? Ya continuamos.